Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta jornada con el tema de evaluación psiquiátrica. A manera de introducción es importante recordar algunos conceptos como salud mental. La definición incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social y determina la capacidad de desarrollar todas nuestras potencialidades. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, cómo enfrentamos la vida y también nos ayuda a determinar el manejo del estrés, cómo nos relacionamos con los demás y la forma en la que tomamos decisiones. De manera amplia, la salud mental no va a ser determinada exclusivamente por el individuo, sino que hay muchas determinantes sociales como la seguridad, la pobreza, el acceso a la educación, el acceso a la salud, que van a ser fundamentales para tener una sociedad mentalmente sana. Por otro lado, la psiquiatría es una especialidad de la medicina que estudia las enfermedades mentales, los tipos de trastornos que hay, la etiología, cómo es el curso de la enfermedad, los tratamientos que tienen que ser enfocados de una manera psicosocial y algunos abordajes de rehabilitación. Los procedimientos de evaluación en el paciente psiquiátrico incluyen la historia psiquiátrica, que muchos pues, conocemos desde el pregrado como historia clínica longitudinal, el examen del estado mental, las escalas o cuestionarios que nos ayudan a detectar o valorar severidad de síntomas o problemas específicos psiquiátricos, el examen físico haciendo mucho énfasis en la evaluación neurológica, de psicológicos, exámenes de laboratorio o de gabinete que pueden ayudarnos a tener una mejor aproximación diagnóstica. Para la entrevista psiquiátrica es el método más ampliamente utilizado y más importante para evaluar a los pacientes en esta especialidad. Cada médico debe desarrollar una forma sistemática de poder conducir la entrevista y adaptarla al tipo de paciente. Es muy importante adquirir buenos hábitos de entrevistar y de cubrir todas las áreas del funcionamiento mental para así poder hacer una buena formulación del diagnóstico diferencial. Estas habilidades, pues, tendríamos que irlas desarrollando a lo largo de nuestra formación como médicos. Yo considero que independientemente de que sea una entrevista psiquiátrica, el poder tener herramientas adecuadas a la hora de entrevistar a cualquier paciente nos va a ayudar en general a establecer un buen diagnóstico. Por lo tanto, es importante establecer el mejor ambiente posible y una adecuada relación médico-paciente. Conocer en la parte de psiquiatría si el paciente ha llegado por su voluntad, ha sido coaccionado, ha sido incluso obligado a través de procesos legales que la familia ha interpuesto por algún tipo de conducta. Es importante tratar de determinar desde el inicio si el paciente tiene ciertas conductas agresivas o hay un potencial de agresividad, porque el ambiente debe ser diferente por la seguridad del paciente y por la seguridad del entrevistador. Hay ciertas situaciones de salud mental en emergencias psiquiátricas que van a requerir que la entrevista no sea dirigida al paciente, sino al familiar o al responsable en ese momento. La entrevista psiquiátrica, su objetivo es obtener información acerca del desarrollo del paciente, sus puntos críticos, el ambiente en el que se desarrolló, de su personalidad premórbida, de cómo ha funcionado en general, cómo ha sido su último año previo al proceso de enfermar, los antecedentes médicos, psiquiátricos anteriores. Los antecedentes psiquiátricos son muy importantes para determinar si estamos hablando de episodios o estamos hablando de trastornos como tal, si hubo traumas severos como abuso sexual, físico, mental, cómo fueron estas reacciones, si hubo algún tipo de intervención, los problemas o enfermedad actual, la situación actual y orígenes de estrés, la historia familiar, tanto psiquiátrica como médica, y la relación afectiva o las dinámicas familiares que tiene el paciente en su grupo familiar y en otros tipos de interacciones sociales. La entrevista psiquiátrica está estructurada de la siguiente manera. Primero van los datos de identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, episodios previos, trastornos somáticos, estrés psicosocial, nivel de adaptación en el último año, historia personal, historia familiar, personalidad previa o premórbida, evaluación física, examen mental, la impresión diagnóstica y el plan de tratamiento.
En los datos de identificación del paciente, esta parte, además de poder recolectar esta información, nos ayuda a establecer este primer contacto, este rapport que vamos a ir estableciendo para el resto de la entrevista. Entonces, es importante incluir datos generales del paciente como su nombre, edad, sexo, antecedentes étnicos, culturales, que estos son importantes para algunas categorías etnopsiquiátricas, el nivel de educación, si profesa alguna religión, si no profesa alguna religión, si es creyente o no, su estado civil, su ocupación o modo como adquiere sus ingresos económicos. Puede ser alguien que esté desempleado, pero que ya tenga una profesión, o que sea alguien que esté jubilado, pero pues conocer de qué se había desempeñado antes de la jubilación. Algunos otros datos como dirección, teléfono, si ha sido referido, conocer quién lo refirió. El motivo de consulta, pues como sabemos, debe ser descrito en una palabra, ¿verdad? En psiquiatría en ocasiones es difícil determinarlo y es posible preguntarle al paciente o al familiar qué lo motivó a venir a consultar este día o cuál de todos sus síntomas es el que más le preocupa. Porque a través del motivo de consulta vamos a ir desarrollando la enfermedad actual o presente enfermedad y tenemos que intentar obtener esta historia y escribirla de una manera con un orden cronológico y lo más completa posible. Tenemos que identificar si el inicio fue agudo o si ha ido siendo gradual, si hubo causas precipitantes, si la duración de la enfermedad ha sido de días, de meses, de un año. Si es más de un año, generalmente podría ser un episodio y es importante como tratar de delimitar dónde está la línea del tiempo del episodio actual. Tenemos que ir incluyendo manifestaciones clínicas que incluyan cambios o anormalidades en el comportamiento, si hay alteraciones en el estado de ánimo, que pueden describirse como depresión, euforia, irritabilidad, rabia, entre otras, si hay alteraciones en el sueño, ya sea poco dormir o mucho dormir, o que les cuesta iniciar el sueño y se despiertan a cada momento, o que se están despertando más temprano de lo habitual, que si esto ha afectado el apetito tanto a la baja como a la alza, si han habido algún tipo de alteraciones sensoperceptuales, qué tipo de ideas en su pensamiento presenta el paciente. Hay que tener mucho cuidado si hay ideas suicidas, tener en cuenta si han habido cambios significativos en la personalidad, si hay alteraciones cognitivas, si hay consumo de alcohol, drogas o medicamentos prescritos que puedan orientarnos a que sean las causas de este episodio o de esta presente enfermedad. Y tiene que relatarse de una manera eh, semiológica, al igual que en las otras áreas de la medicina. Se tiende a poner con mucho entrecomillado en la presente enfermedad, pero en realidad no es necesario. Incluso el entrecomillado se prefiere utilizar en la parte del examen mental, pero la idea en general de cómo se plantea la presente enfermedad nos va a orientar en cuanto al contexto del paciente y entender o tratar de ir generando la impresión diagnóstica y también de alguna manera ir definiendo por dónde vamos a ir buscando las preguntas más adecuadas en todas las otras fases de la exploración. En los episodios previos es importante establecer si el paciente tiene problemas psiquiátricos anteriores, cómo han sido las características, porque de repente pueden decirle, sí, hace 3 años estuvo igual que hoy. Ajá, igual que hoy, tenemos que intentar indagar eh, el tiempo, o sea, lo mismo que las características de la enfermedad actual. Es raro que sea exactamente igual cada episodio, entonces hay que determinar muy bien el tiempo de evolución de episodios anteriores, porque tenemos que determinar si el episodio actual es aislado o es recurrente. Esto nos ayuda muchísimo en enfermedades afectivas si tenemos la sospecha de que un paciente tenga
una depresión en la enfermedad actual, pero si en episodios previos nos describen ciertas características de euforia, hiperactividad, podemos ir pensando que el episodio depresivo actual sea más parte de un trastorno bipolar. Y las respuestas a los tratamientos anteriores son muy valiosas porque si los pacientes han presentado efectos adversos, pues vamos descartando algunos medicamentos para iniciarlos en la enfermedad actual. En los trastornos somáticos es necesario establecer la historia médica del paciente, especialmente si han habido traumas craneoencefálicos, convulsiones, trastornos metabólicos o endocrinológicos, así como deficiencias nutricionales. Si hay antecedentes de enfermedades cardiorrespiratorias, hipertensión, enfermedades renales, hepáticas o infecciosas, también puede afectar el funcionamiento del sistema nervioso central y presentar manifestaciones psiquiátricas. Y esto ya serían más presentaciones neuropsiquiátricas en el caso de que o hayan problemas neurológicos primarios o hayan problemas metabólicos primarios que estén afectando el funcionamiento conductual, cognitivo y afectivo de los pacientes. Si en el momento ha estado tomando algún tipo de medicamento, incluyendo vitaminas, ¿verdad? Si hay alergias a medicamentos y es importante determinar si hay consumo de alcohol, cigarrillos, otras sustancias e incluso el café. En pacientes femeninas es importante detallar la historia ginecobstétrica, inicio de regla, eh, parejas sexuales, si hay métodos de planificación o no. Esto sí en ambos sexos, ¿verdad? Pero en las mujeres sí han habido embarazos, sí han habido eventos de depresión posparto, ¿verdad? Son situaciones importantes también. En cuanto al estrés psicosocial, es importante delimitarlo en el último año de vida y buscar si este estresor puede tener alguna relación en la enfermedad actual. Puede buscarse situaciones estresantes a nivel familiar, laboral, en relaciones interpersonales, si han ocurrido situaciones legales, pero hay que tener como mucho cuidado, tener ese detalle, porque de repente los pacientes dicen, sí, es que hace 20 años falleció mi mamá y fue un evento muy traumático, pero lo superé. Entonces, esos estrés psicosociales se tienen que definir en la correlación de la enfermedad actual. Idealmente, valorarlo desde el último año. En cuanto al nivel de adaptación en el último año, es importante determinar el cuidado personal y de supervivencia, si el paciente se ha estado bañando, vistiendo, si ha ido a trabajar, si ha afectado o no su cuidado personal en general. Si ha descuidado cosas tan cotidianas como lavarse los dientes, cambiarse de ropa, ¿verdad? A eso se refiere este apartado. Cómo ha estado en sus relaciones sociales, si ha estado teniendo una conducta de aislamiento o al contrario, ha ido en aumento y tiene una mayor socialización, si su vida laboral se ha visto afectada, si ya no asiste al trabajo por sus síntomas o al contrario, está obsesionado con su trabajo y está generando jornadas completas. Entonces es importante delimitar este tipo de situaciones. ¿Qué hace en su tiempo libre? Y el empleo de tiempo libre no incluye, por ejemplo, ordenar la casa, o sea, son como situaciones cotidianas que van en el cuidado personal, sino si hay algún tipo de hobby, si hay alguna actividad que le ayude a sentirse mejor, si escucha música, si gusta de la lectura, si asiste a la iglesia, a algún grupo, si tiene algún tipo de actividades sociales, ¿verdad? Es importante delimitarlas en este apartado. En cuanto a la historia personal, es importante determinar una historia en cada periodo de la vida, en infancia, niñez, adolescencia, edad adulta o adulta mayor, dependiendo de la edad del paciente. En la etapa de la infancia se trata de obtener información acerca de la salud y reacciones de la madre durante el embarazo del paciente, el nacimiento del paciente, así como las características del parto. La salud del paciente al nacer, si hubo algún tipo de dificultad en el nacimiento, si hubo dificultad para que respirara o tuvo que estar en unidad de cuidados intermedios o en unidad de cuidados intensivos, si hubo un grado de prematurez
Luego, cómo se fue desarrollando, sobre todo en ese primer año de vida, ¿verdad? Y los hitos del desarrollo en general. En cuanto a la niñez, comprende tanto la edad preescolar como la escolar. Se buscan datos acerca de la forma en la que el niño lo han afectado sus enfermedades, si es que las ha tenido, como algunas enfermedades tal vez de la familia, sobre todo de la madre o del cuidador principal, si han habido muertes, traumas en esta etapa, las reacciones en la escuela, hacia maestros, hacia compañeros, si la conducta ha sido desafiante, indagar si sufrió cualquier tipo de negligencia o abuso sexual, físico o verbal, dificultades en el aprendizaje, los cuales pueden indicar algún tipo de problemas orgánicos, focales o de retraso mental, trastornos de atención o hiperactividad, las características del sueño, la conducta, si tuvo conductas delictivas de robo o de bullying, si faltaba a la escuela, ¿verdad? ¿Cómo fue toda esta etapa escolar? Actitudes de los padres hacia la curiosidad y experimentación sexual del niño, si le hablaban abiertamente o si estos eran temas tabúes en su hogar, hacia la expresión de hostilidad del niño, si habían temores excesivos o inapropiados, ya sean fobias como tales. Hay ciertas fobias que son consideradas normales según la etapa del desarrollo del niño y las técnicas que fueron empleando los familiares y cuidadores para aumentar su autoestima o en todo caso, pues si no hubo este tipo de orientación. En la adolescencia es importante indagar sobre las reacciones del adolescente ante sus cambios físicos, las actitudes de la familia frente a actividades sexuales, el nivel de socialización, rendimiento escolar, evaluar las técnicas empleadas para aumentar la autoestima, el manejo de ansiedad y cómo expresa hostilidad. Indagar si hubo algún tipo de problema conductual, uso de alcohol o drogas, también en esta etapa ir indagando también sobre situaciones en su identidad de género o en su orientación sexual. Ya en la etapa adulta se mira que el nivel de independencia que tenga la persona, su historia sexual y marital, hijos, dinámica familiar, que esto pues en general se puede ver gráficamente a la hora de indagar en la historia familiar cuando se genera un familiograma. Las crisis familiares y reacciones a estas, muertes de familiares, enfermedades, experiencias traumáticas recientes, algún tipo de abuso físico o sexual, el tipo de socialización que lleva la persona, modelos de conducta repetitivas que obviamente sean problemáticas, crisis emocionales, cómo fueron resueltas y las condiciones en las que vive en ese momento. En la etapa adulta, pues también si ya es un adulto mayor, ver el grado de autonomía, si tiene algún tipo de ingreso económico, si pudo tener acceso a una pensión adecuada, si hay maltrato en el adulto mayor. Y ya, pues en la historia familiar se debe tratar de esclarecer la presencia de trastornos psiquiátricos en los parientes cercanos, así como las respuestas en el tratamiento, pues eso nos va a ayudar a clarificar el diagnóstico y formular el tratamiento. En muchas enfermedades psiquiátricas como la psicosis, en las enfermedades afectivas, en la esquizofrenia, en ataques de pánico, en el trastorno obsesivo compulsivo, se ha comprobado que hay un factor genético muy importante, así como en el alcoholismo, en el déficit de atención con hiperactividad, en rasgos de personalidad también los factores genéticos juegan un rol muy fundamental. Se debe averiguar si han habido problemas físicos familiares, ciertas enfermedades metabólicas también pueden afectar el sistema nervioso central y ser causantes de algún tipo de déficit cognitivo y de manifestaciones psiquiátricas. El otro apartado es la personalidad previa o premórbida. Aquí se hace énfasis en modelos de conducta repetitivos y maneras de reaccionar ante los problemas o situaciones de estrés. Prácticamente se le cuestiona al paciente cómo se ve él a sí mismo, cómo considera que los demás lo ven y cómo establece sus relaciones. También se evalúan mecanismos de defensa que emplean y las distintas áreas de funcionamiento del paciente, familiar, laboral, recreacional y social. Y hay un área también donde se pueden evaluar las reacciones a las emociones de emergencia en cuanto a alegría, tristeza, enojo, cómo la persona acostumbraba a reaccionar antes de los síntomas.
Luego, pues se tiene que hacer un examen físico completo, cuidadoso, que incluya signos vitales, toda la exploración por sistemas. Y es importante, pues, descartar si hay un síndrome cerebral orgánico o hay indicios de otro tipo de etiología que nos esté dando estos síntomas psiquiátricos. Además, en el examen físico completo se debe hacer un especial cuidado de la evaluación neurológica, pues hay muchas alteraciones eh, neurológicas que sus primeros síntomas son de tipo psiquiátricos. En general, en la mayoría de países o en ciertas instituciones, o bueno, lo ideal es que eh, la referencia a psiquiatría sea luego de descartar que haya una causa médica que esté generando los síntomas, a no ser que sea pues algo demasiado evidente. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poco más en el tema de delirium y demencias. Ya luego vamos a la parte del examen mental, que esto es el pilar, diría yo, fundamental a la hora de hacer un diagnóstico en psiquiatría. La psicopatología es la herramienta que utilizamos para determinar alteraciones a nivel mental y de manera mnemotécnica siempre utilizamos el recordar AA, PP, SS para tener en cuenta que los parámetros del examen mental incluyen el aspecto, el afecto, la psicomotricidad, la evaluación del pensamiento, la evaluación de la sensopercepción y el sensorio. En cuanto al aspecto, es importante describir la apariencia general del paciente. Esta no es igual a la apariencia general que va en el examen físico, sino que hay que determinar si la persona tiene, eh, pues, se describe si es de sexo femenino, de sexo masculino, o tiene una apariencia más femenina o más masculina, aunque ese no sea su sexo. Si hay una edad cronológica igual que el aparente, el hábitus, si es pícnico, si es longilíneo. Hay diferentes formas de establecer el tipo de hábitus del paciente. También es una descripción prácticamente. Y la otra cosa importante del examen mental es que es la fotografía del momento en el que estamos evaluando al paciente. Es simplemente tener muchas características, mucha acuciosidad en cuanto a la observación y al momento de describir estas características del paciente. Es importante determinar la actitud hacia el entrevistador, si es colaborador, si se ve seductor, si es suspicaz. Interpretaciones deductivas, como que si el paciente se ve como viendo al techo o está generando musitaciones que nos puedan dar una explicación clara de algunos síntomas, sobre todo si el paciente no los expresa verbalmente. Y algunas observaciones específicas como el tipo de ambiente donde se da la entrevista. En cuanto a la exploración del afecto, es importante evaluar el estado de ánimo que predomina durante la evaluación del examen mental y el paciente lo puede describir espontáneamente y decir me siento triste y comenzar a llorar, o solamente va a pasar si le preguntamos algo en específico, si detonamos la situación en general que le molesta o que le genera los síntomas. Se tiene que indagar en cuanto a la profundidad, la intensidad, duración, si hay fluctuaciones, y es importante hacer una descripción cuantitativa y cualitativa. En la descripción cuantitativa, determinar si es un afecto en aumento, que se denomina hipertimia, si es en disminución, que es hipotimia, o si el paciente consideramos que está en eutimia. Y cualitativamente vamos describiéndolo, si lo vemos temeroso, ansioso, si lo vemos con pánico, triste, deprimido. Podemos incluso describir que el paciente llora o si hay la habilidad afectiva, que de repente está llorando y de repente está riendo, ¿verdad? Si hay incontinencia afectiva, si el paciente no puede parar de llorar a pesar de que lo estemos consolando en ese momento. Y así es como se va haciendo esta descripción. En el apartado de la psicomotricidad, hay que recordar que es un proceso interactivo entre la actividad motora y psíquica y hay que evaluar las facultades motrices. También se tiene que expresar de manera cuantitativa y cualitativa. Cuantitativamente en hiperquinesia,
hipoquinesia o normoquinesia. Hay muchas alteraciones que pueden ser descritas ya en la parte cualitativa como voluntarias o involuntarias. Entre las involuntarias pueden estar tics, temblores. Entre las voluntarias ya podemos hablar incluso de inquietud. Inquietud puede ser leve, moderada, grave, o si hay una agitación psicomotora donde ya los movimientos no tienen ningún objetivo y los desplazamientos son amplios. Y hay otra serie de alteraciones cualitativas como estereotipias, manierismos, ¿verdad? Gesticulaciones, conductas de eco, de ecomimia, de ecopraxia, que pues prácticamente eso es lo que también se va especializando uno en la carrera ya en cuanto a las clases de psicopatología. Todo esto lo vamos viendo de una manera sumamente detallada. A nivel de pensamiento, lo tenemos que evaluar y describir en cuanto a su forma, curso y contenido. En cuanto a su forma, es determinar si hay una progresión lógica del pensamiento y nos basamos en los principios de la lógica aristotélica, que prácticamente son el principio de identidad, el principio de causalidad, de no contradicción, de tercero excluido, ¿verdad? De temporalidad y espacialidad. Y lo determinamos como lógico o ilógico. Y de una manera como más específica o más dentro de la especialidad, puede incluso evaluarse como prelógico o paralógico, pero para fines prácticos, lógico e ilógico. En el curso del pensamiento es importante determinar la velocidad y la secuencia. En cuanto a la velocidad del curso del pensamiento, puede haber un aumento en la producción, como logorrea, hasta llegar a fuga de ideas, o puede haber una disminución en la producción hasta llegar a tener un lenguaje monosilábico o lacónico, o incluso un mutismo completo. También evaluamos la secuencia, que es prácticamente si el paciente guarda en su discurso una sintaxis, si hay un orden en sus oraciones que guarda un sujeto, verbo y predicado. Y en las alteraciones del curso pueden haber circunstancialidad, tangencialidad, perseveración, irrelevancias, pérdidas de asociaciones lógicas, ensalada de palabras, neologismos, en fin, bloqueos, ¿verdad? Y ya en el contenido del pensamiento, determinar qué tipo de idea es la que predomina durante la evaluación, que pueden ser ideas delirantes, sobrevaloradas, fóbicas, hipocondríacas, obsesivas y fijas. Y es importante determinar si hay una ideación suicida como tal. Estas ideas se consideran ideas primarias y luego hay ideas secundarias que pueden ser de grandiosidad, de paranoia. Entonces, por ejemplo, pueden haber ideas delirantes paranoicas o ideas sobrevaloradas paranoicas. En cuanto al ascenso percepción, es importante delimitar que la sensación son todas aquellas vivencias que percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Por lo tanto, las sensaciones pueden ser visuales, olfativas, táctiles, gustativas, y las alteraciones en la percepción, que es la forma como interpretamos estas sensaciones, van a ser de esa misma forma. Por lo tanto, pueden haber alteraciones como alucinaciones gustativas, olfativas, táctiles, visuales, auditivas, ¿verdad? Porque tienen que ver con lo que percibimos a través de los sentidos. De manera general, las principales alteraciones o en psicopatología las que evaluamos son la ilusión, la alucinación, pseudoalucinaciones y alucinosis. En la ilusión hay un estímulo real y lo distorsionamos, ¿verdad? El ejemplo clásico son las pareidolias. Por ejemplo, si vemos hacemos una vista hacia el cielo, podemos buscarle formas a las nubes y eso pues se considera normal. En las alucinaciones hay una percepción alterada, no hay un estímulo real y solamente la persona la puede percibir y describir, pero las alucinaciones ocurren fuera del campo corporal. Es decir, si alguien dice, yo veo que me están siguiendo y describe a la persona que lo sigue y los demás no lo ven, ¿verdad? O escuchan, yo estoy escuchando en este momento la voz de Dios
y obviamente pues los demás no la perciben, pero es afuera. La pseudoalucinación tiene las mismas características que las alucinaciones, sin embargo la vivencia es interna. Oigo la voz adentro de mi cabeza o siento que mi cuerpo se está transformando. Y en las alucinosis hay características similares a las alucinaciones. La diferencia es que el paciente es capaz de criticarlas, y esto es muy común en pacientes en síndrome de abstinencia alcohólica, que tienden a ver hombres pequeñitos o animales que le suben por todo el cuerpo, y son capaces los pacientes de decir, sí, esto me pasa cada vez que yo dejo de beber, ¿verdad? A grandes rasgos, estas son lo que se busca evaluar en la sensopercepción. El sensorio, tenemos que evaluar la conciencia, la orientación, la memoria, la atención y concentración, los conocimientos generales, el cálculo, la abstracción y la inteligencia. El sensorio es una parte muy importante porque nos ayuda a descartar si estamos ante una alteración orgánica, si hay un síndrome confusional agudo, si estamos ante una demencia. Entonces tenemos que evaluar si el paciente está alerta o está somnoliento o está inconsciente. Si está orientado en tiempo, lugar y persona. La memoria se evalúa la remota, la mediata, ¿verdad? Y la inmediata. Vemos que tanta atención está prestando durante la evaluación. Preguntamos también información general sobre su contexto, sobre su nivel académico, ¿verdad? No le vamos a estar preguntando como a alguien que sabemos que es profesional. Si es un ingeniero, por ejemplo, no le vamos a preguntar quién es el presidente del país o cuántos departamentos tiene el país, sino que cosas un poquito más acordes a su nivel académico, ¿verdad? Lo mismo en el cálculo y en la abstracción. Alguien que es ingeniero no le vamos a preguntar cuánto es 2 más 2, ¿verdad? Sino que tenemos que orientar nuestra evaluación al paciente. Ya luego vamos con los juicios y autocrítica. En el juicio se puede definir como la actividad mental de comparar y evaluar alternativas dentro de una escala de valores para decidir un curso de acción. Y el juicio se refiere en general a la habilidad para ver y entender la conexión entre las cosas o situaciones específicas. Y en psiquiatría clínica se utiliza mucho para indicar la capacidad que tiene el paciente de cómo va a reaccionar. Entonces vemos juicios de realidad interna, juicios de realidad externa, juicios prospectivos, y la autocrítica define más el tipo de capacidad que tiene el paciente de darse cuenta sobre su enfermedad. Entonces es importante indicar esta capacidad de que el paciente se dé cuenta que está sufriendo una enfermedad, o puede decir de que no es una enfermedad, sino que es parte de un hechizo, de un embrujo, de un daño, ¿verdad? Eso es muy común en nuestra población. En aspectos psicoterapéuticos, esto nos ayuda a que comprendamos la habilidad que tiene el paciente de ver sus mecanismos, ¿verdad? Si inconscientes o subconscientes, desde un enfoque psicodinámico, que conducen a la formación de sus sentimientos y actitudes en la enfermedad actual. Eso es en general de la evaluación. Si nosotros tenemos una buena evaluación, vamos a poder tener una mejor aproximación diagnóstica, por lo tanto, valorar el pronóstico del paciente y el plan del tratamiento. Al finalizar la entrevista es importante extraer los datos útiles de la historia y del examen del estado mental para formular diagnósticos diferenciales y un posible diagnóstico. Evaluar factores genéticos, familiares, orgánicos, psicodinámicos, sociales o conductuales que pueden haber contribuido a la formación de síntomas y signos psiquiátricos o el problema del paciente, y con base a lo anterior puede empezar a hacer una formulación del pronóstico, del curso de la enfermedad y el plan de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos otro tipo de estudios y vamos a tratar de seleccionar el mejor tratamiento para el paciente. En la enfermedad física se pueden producir síntomas psiquiátricos por varias causas: por influencias directas de la función cerebral, por consecuencias de alteraciones de otras partes del organismo, por consecuencia del tratamiento prescrito, porque muchos pacientes pueden tener sensibilidad, por ejemplo, a los antipsicóticos de primera generación y llegar a consultar porque tienen algún tipo de reacción extrapiramidal.
determinar si algún estresante específico o a través de las vicisitudes de la adopción de un papel del enfermo por parte del paciente buscando una ganancia secundaria o por el significado simbólico individual que la enfermedad tiene para el paciente. En pacientes que tienen enfermedades crónicas, siempre es importante hacer una evaluación de su estado mental porque esto posiblemente esté alterando el tratamiento en general. Se pueden utilizar escalas o cuestionarios, muchos son bastante sencillos para detectar o medir la severidad de síntomas o problemas específicos en psiquiatría, y las escalas pueden proveer de un medio para cuantificar aspectos psíquicos, conductuales de la relación con otros individuos o de la sociedad o problemas mentales. Las escalas más sencillas pueden ser escalas Hamilton para ansiedad, escalas Hamilton para depresión. Hay test, hay cuestionarios como el CAGE que sirve en adicciones, el audit, en fin, o sea, en realidad son herramientas que nos pueden ayudar mucho a la hora de hacer el diagnóstico. Si nosotros queremos estudios más sofisticados, pues, o test psicológicos, tenemos que tratar de orientar la referencia a psicología. Si necesitamos un test de Minnesota para personalidad, si necesitamos pruebas proyectivas como un test de Rorschach, pero pues esas son ya decisiones más a largo plazo que en la inmediatez de la primera evaluación psiquiátrica. Es importante valorar qué tipo de exámenes de laboratorio y pruebas complementarias vamos a utilizar en la química sanguínea, en pacientes adultos mayores que tienen, o incluso en personas jóvenes que tienen fallas renales. Es muy común que tengan síntomas psiquiátricos asociados a hiponatremia. Obviamente, al determinar que esa es la causa, vamos a enfocarnos en esa causa, buscar pruebas hormonales en pacientes con síntomas ansiosos. Las pruebas tiroideas pueden estar afectadas y el tratamiento va a ser totalmente diferente. Si han habido algún tipo de medicamentos prescritos que sean los detonantes de los síntomas, y algunos test toxicológicos si estamos sospechando que la persona está bajo efectos del alcohol o de otras sustancias. Luego valorar la necesidad de estudios de imágenes, ya sea una radiografía de cráneo, ¿verdad? Si ha habido una historia de un trauma para descartar una fractura, una tomografía o pues llegar a necesitar una resonancia magnética como para descartar alguna causa más neurológica o incluso neuroquirúrgica de los síntomas psiquiátricos que tenga el paciente. Ya para ir finalizando, pues es importante dejar en claro algunas premisas como que el diagnóstico adecuado nos va a ayudar a tener el mejor tratamiento posible y evaluar el pronóstico del paciente. En psiquiatría los diagnósticos pueden ir evolucionando con el tiempo. No es eh, como, como, como necesario establecer ese diagnóstico porque muchos diagnósticos pueden causar estigmatización. De hecho, hay un bloque de diagnósticos que son transitorios, como los trastornos psicóticos agudos, que nos pueden ayudar según el tiempo de evolución del paciente a valorar esos diagnósticos antes de decir que tiene una esquizofrenia o incluso un trastorno bipolar. Entonces, es común que los diagnósticos vayan variando con el tiempo, pero en la medida de lo posible, en el contexto del paciente y que tengamos los datos suficientes, vamos a poder tener la mejor impresión diagnóstica posible. El médico debe conocer los diferentes síndromes o enfermedades psiquiátricas y tener conocimiento básico de medicina y neurología. Creo que para ser un buen psiquiatra se debe ser un buen médico general, ¿verdad? Porque no nos enfocamos únicamente en la mente. Al final somos seres integrales y muchas enfermedades sistémicas afectan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta, y es básico poder hacer el descarte de estas enfermedades. Si nos enfocamos ya en el contexto de tener una evaluación completa, tenemos que ir valorando qué tipo de síndrome es el que estamos viendo y a través de estos síndromes ir haciendo luego un diagnóstico nosológico más específico a través de los manuales diagnósticos como la serie 10, que ya a partir del 2022 vamos a tener la serie 11, o del DSM-5, pero para fines prácticos en nuestro país el sistema de codificación de diagnósticos que utilizamos es el de la serie 10. Los grandes síndromes en psiquiatría a grandes rasgos son los síndromes orgánicos, afectivos, ansiosos, psicóticos y psicopáticos. En el resto de charlas de este curso vamos a ver el síndrome orgánico, afectivo, ansioso y psicótico.
Así que muchas gracias por su atención. Estoy abierta pues más adelante a sus comentarios y a sus preguntas.